A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo una época en la cual los humanos, ansiosos por explicar lo que hasta entonces no era explicable, crearon los dioses del aire y del trueno, del agua, del amor y la guerra. Y otros crearon al dios de la luz o de la noche, al dios del vino, al dios del miedo y la locura. Dioses imposibles pero muy útiles para explicar misterios, para imaginar favores o para calmar miedos. Esos dioses maravillaban a otros pueblos y los intercambiaban o los tomaban prestados sin ningún conflicto, y la colección de dioses siguió creciendo. Pero hubo un momento dramático, cuando alguien dijo que no existía sino un solo Dios, uno único, y que ese único Dios era el suyo, y que los demás dioses eran falsos y despreciables. Entonces, con las religiones monoteístas, apareció la violencia religiosa. Dos de los grupos monoteístas enfrentados fueron cristianos y musulmanes. Entonces los cristianos organizaron las cruzadas para invadir territorios árabes y habían tomado Jerusalén, la ciudad sagrada de los musulmanes. Uno de los momentos más dramáticos se dio cuando Saladino, el líder musulmán, reconquistó Jerusalén. En aquel momento Saladino hubiera podido acabar con 4.000 cristianos acorralados, enfermos, sin agua ni alimentos. Sin embargo, en medio de la guerra feroz, su actitud fue generosa. El líder musulmán Saladino les ofreció barcos, agua y alimentos para que regresaran a Europa, y de esa forma les perdonó la vida. La reconquista de Jerusalén por los musulmanes y aquel acto de perdón sucedió un día como hoy, 6 de octubre de 1187. Aquel acto grandioso de tolerancia no se volvió a repetir en la historia, y menos en las guerras, donde lo primero que muere es la bondad del ser humano. Las principales noticias del día. Titulares. Las reservas internacionales siguen a la baja. Caso ISPOL, Estados Unidos solicita confiscar $72 millones de la empresa de Cherres. En tributación de hoy, retención de negocios populares. Política internacional, reunificación. Los editoriales de Simón Espinosa Cordero, señor Daniel Noboa Sin. Noticias del día. Las reservas internacionales siguen a la baja. Según el último reporte del Banco Central del Ecuador, las reservas internacionales con corte al 30 de septiembre del 2023 sumaron 6.312.2 millones. Esto significa 2.905.1 millones de dólares, menos que los 9.226.3 millones que se alcanzaron en marzo del 2022, es decir, el mejor momento o pico más alto durante el actual gobierno del presidente Guillermo Lasso. Esta caída pronunciada no se debe a que la actual administración se haya gastado las reservas, como aducen los candidatos presidenciales finalistas Luisa González y Daniel Noboa, sino que tiene que ver con la reducción de los ingresos petroleros, menor producción y menores precios, la desaceleración de las exportaciones no petroleras y la menor llegada de créditos externos a una economía en crisis y con inestabilidad política. Este descenso en el monto de las reservas demuestra que es dinero parqueado o guardado en Suiza, como dijo la candidata González en el reciente debate presidencial de segunda vuelta. Las reservas se usan todos los días y su fortalecimiento ha sido uno de los puntuales del rebote económico durante 2021 y 2022. La mayor parte de los recursos que conforman las reservas internacionales se concentran en depósitos que vía encaje bancario, bancos y cooperativas están obligados a dejar en el Banco Central. Depósitos de gobiernos locales e instituciones públicas como el IES. Solo un pequeño porcentaje que no supera los 300 millones de dólares es lo que corresponde a la caja del Tesoro Nacional, es decir, al dinero a disposición del gobierno central para los pagos corrientes en el sector público. Caso ISPOL. Estados Unidos solicita confiscar
$72 millones de la empresa de Cherres. El caso Ispol avanza en Estados Unidos. Las autoridades de ese país pidieron confiscar $72 millones de 3 cuentas bancarias relacionadas con Jorge Cherres Miño, pues serían bienes involucrados en una conspiración para cometer lavado de dinero. La solicitud ingresó el pasado 28 de septiembre a un tribunal del Distrito Sur de Florida. Cherres es parte de los involucrados en las irregularidades del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, conocido como el caso Ispol. A más de las acusaciones en Estados Unidos, Cherres enfrenta un proceso en Ecuador donde la Fiscalía lo señala del presunto peculado junto con 6 exdirectores de esa institución policial. La audiencia preparatoria de juicio está fijada para el próximo mes. De acuerdo con el actual director de Ispol, Renato González, la afectación a la institución superaría los $900 millones. Por su parte, la justicia estadounidense ya sentenció a 2 personas por este caso. Se trata de John Luzuriaga, exdirector de riesgos del Ispol, y Luis Álvarez Villamar, exgerente de operaciones de Decebale. Ambos aceptaron ante la justicia estadounidense haber recibido sobornos de Cherres para facilitar sus operaciones con el Ispol. Los $72 millones que las autoridades estadounidenses buscan decomisar están distribuidos en 3 cuentas bancarias a nombre de IB Corp Investment and Business Group, empresa perteneciente a Cherres. Todas se encuentran en el Safra National Bank de Nueva York. Las autoridades judiciales ubicaron por última vez a Cherres en México. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ya solicitó al gobierno de ese país que lo extradite para procesarlo. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Francis Romero, director de la encuestadora Click Report, para hablar acerca de un análisis de las elecciones en Ecuador. Escuchemos lo que dijo. Yo no creo que haya habido mayor movimiento o que el indeciso haya tomado partido por cómo participaron los candidatos en el debate. Entonces, entramos en estos últimos días de elección con un porcentaje importante de indecisos. En nuestra encuesta, le recuerdo, Verónica, nosotros identificamos que había un 32% de indecisos. Y aquí es importante mencionarles a quienes nos están mirando y escuchando que al día de la elección, en elecciones pasadas que nosotros hemos evaluado, siempre hay entre un 20 y un 25% que llegan al día de la elección sin haber decidido por quién va a votar. Entonces va más o menos igual el promedio para esta elección. ¿Qué quiere decir? Que si es que los candidatos en estos 10 días que les quedan de campaña no argumentan cómo, cuándo, de dónde, en cuánto tiempo van a solucionar los problemas, simplemente llegará el día de la elección y este elector indeciso, ¿a qué se va a enfrentar? A la racionalización que están haciendo, la inteligenciación del voto contra la emoción del voto. Van a llegar al día de la elección a estar frente a la papeleta y decidir, a ver cuál de los dos, a ver, este me dijo algo mejor, este me dijo algo mejor, este es nuevo, este es viejo, este es hombre, este es mujer. O sea, ¿cuál factor va a ser el que determina? Se va a ver en estos próximos días. Es un tema complejo, ¿no? Y esto que los indecisos van a poner presidente también preocupa porque, como dice Francis Romero, director de la encuestadora Click Report, van a llegar el 15 de octubre, literalmente estar haciendo de Tim Marín de Don Pingüe en la papeleta. Y bueno, sí que todo puede pasar, Francis, en esta contienda electoral. Sí, Verónica, con un alto índice de indecisos puede pasar cualquier cosa. Y como le digo, hoy empieza una guerra de encuestas, hoy día van a salir los del un lado diciendo que están metiéndole una paliza al otro, los del otro lado diciendo que le están metiendo una paliza al otro. Y eso lo único que hace es ensuciar la campaña. Fíjese que esta absurda ley que hay en el Ecuador, de que las empresas no podamos presentar resultados los últimos 10 días, hoy es cuando más se evidencia. Hoy, cuando necesitamos entender qué es lo que está pasando, hacia dónde se está yendo el indeciso, nos atan de manos y nos prohíben hacerlo. Yo creo que eso hay que de alguna manera presionar para que cambien. Usted sabe que en todos los países desarrollados, incluso el día de la elección, se pueden presentar resultados de encuesta.
¿Por qué? Porque el que está presentando la encuesta es una empresa que está poniendo su nombre y apellido y está diciendo, esto es lo que yo digo. Aquí en el Ecuador uno tiene que decir 10 días antes. Imagínese si yo hubiera hecho la encuesta. Hoy hago y presento unos resultados. ¿Usted cree que no va a cambiar la intención de voto en estos últimos 10 días? Sin duda alguna va a cambiar, sin duda alguna. Entonces, ¿qué van a decir? Otra vez ya se equivocaron las empresas encuestadoras. Y no es así. Es que una encuesta no predice el futuro. Una encuesta dice lo que está pasando cuando usted hace la investigación. Por eso es importante entender para qué sirve una encuesta. Y el CNE debe entender que la población tiene derecho a informarse. No le pueden limitar, no nos pueden prohibir a nosotros presentar resultados, Verónica. En Impacto Informativo, Alberto Acosta, analista económico, habló sobre la desdolarización. Veamos la nota. Aquí hay que estar muy claros, este es un trabajo que viene haciendo la izquierda latinoamericana y la izquierda a nivel mundial desde hace algún tiempo. Es parte de los objetivos del grupo de los BRICS, donde está China, está Rusia, está Brasil, está India, está Sudáfrica, y en ese grupo también se ha hablado de la desdolarización del mundo, porque consideran que el dólar es la herramienta hegemónica de Estados Unidos, del imperio. Entonces quieren combatir esa herramienta hegemónica acabando el uso del dólar. Y algunos países han comenzado en esta estrategia. Por ejemplo, Rusia ha comenzado a obligar que las ventas de sus materias primas y de petróleo se deban pagar en rublos. Es decir, que ya no se use dólares en el comercio internacional. Entonces, esto no es ninguna novedad, es un proceso que ya lo vienen haciendo, en el que están trabajando, y que la novedad aquí es que también los líderes del correísmo están involucrados en este proceso, tratando de que Ecuador también se adhiera a esta iniciativa. Andrés Arauz lo explicó también en febrero, en una entrevista a un medio internacional, donde decía cómo el Ecuador tenía que también seguir en esta fase, en este proceso de desdolarización del mundo, lo cual es absurdo para un país dolarizado. Es repetir el error que ya cometimos, por ejemplo, cuando entramos al Sucre. No olvidemos que con el ALBA también se quiso hacer un proceso de desdolarización del comercio internacional, que no se usen dólares. Y al Ecuador le daban sucres, que era un registro contable. Ecuador vendía productos y recibía como pago sucres, que no podía usar con nadie más, que iba acumulando. Entonces, este proceso de desdolarización es inconveniente para un país dolarizado, porque pasaremos a recibir por nuestro comercio otras monedas en vez del dólar. Y el día que querramos usar ese dinero para comprarle a otro socio comercial, tenemos que ver cómo nos deshacemos de esas monedas que son poco aceptadas a nivel mundial y que tienen un costo de transacción más alto. Bueno, pero esto, ¿qué le significa al hombre de la calle? Cuando se menciona la desdolarización y el hombre de la calle solamente tiene eso para comer y para hacer lo suyo, para tratar de sobrevivir, ¿cómo? Es la pregunta. ¿Cómo podemos vivir sin dólares aquí en el Ecuador? Bueno, es que aquí esta desdolarización tiene varias etapas. Lo que están hablando en este momento en estos grandes foros internacionales de la izquierda latinoamericana es de la desdolarización del mundo, que para el comercio internacional no se usen dólares, que se tengan que usar otras monedas. Y lo lamentable es que no se dan cuenta que quieren pasar de la hegemonía de Estados Unidos y entregar a la región a la hegemonía china, porque esa es la realidad. China y los grupos autoritarios, China, Rusia, son gobiernos autoritarios que están en este grupo de los BRICS, a los que la izquierda latinoamericana quiere entregarnos de cuerpo y alma. Ahora, internamente también tienen su estrategia y Andrés Arauz lo explica muy claramente. Él quiere aplicar lo que llama la ecuadolarización. ¿Qué significa eso? Nos explica muy claramente Arauz en una entrevista a inicios de año, en donde explica que los dólares verdaderos tiene que confiscarlos, tiene que tenerlos, son para el Banco Central. El Banco Central tiene que absorber, la palabra que él usa es absorber los dólares verdaderos. Esos los absorbe el Banco Central. Para el pueblo, dinero electrónico. Es decir, no dólares, sino dinero electrónico que puede ser emitido por el Banco Central ecuatoriano. Los dólares verdaderos, recordemos que solo puede emitirlos la Reserva Federal Norteamericana. Los dólares, los ecuadólares, ese dinero electrónico sí puede ser emitido por el Banco Central. Entonces quiere hacer esa diferenciación, que los dólares verdaderos los absorbe el Banco Central y que para el pueblo se le entregue dinero electrónico para sus transacciones. El problema de ese dinero electrónico es que como el Banco Central puede manipular la cantidad de dinero, también su poder de compra puede ser manipulado.
para el ciudadano de a pie, ¿qué significa? Que eventualmente sus transacciones, su dinero que hace con este dinero electrónico, alcanza para comprar menos. Es decir, que hay más inflación, que el dinero pierde poder de compra. Tenemos el día de hoy la presencia del economista Víctor Hugo Albán. A los tiempos aquí en Quito TV, creo que desde antes de la pandemia no nos habíamos visto, pero es una persona, un profesional reconocido para hacer un análisis económico. Ha sido presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, catedrático universitario en varias universidades, la Central, la San Francisco, la Escuela Politécnica del Ejército, por poner algunos ejemplos, y queremos tratar porque el día de ayer, domingo 1 de octubre, se realizó el debate presidencial por la segunda vuelta y queremos sacar a limpio, no sé si lo poco o mucho que quedó, porque a veces se dice poco pero deja mucho, sobre todo en el tema económico. Economista, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, un placer estar aquí en este distinguido canal, como usted bien dice, a los tiempos, pero aquí estamos para dar la cara al país, a la ciudad y explicar, ¿no?, sin un ámbito político, sino así en un ámbito técnico, en un ámbito jovial, que la gente entienda, digamos, qué es lo que pasó ayer, cuáles son las posibilidades positivas, cuáles son las posibilidades negativas, qué nos espera al país en la parte socioeconómica, en la parte económica, en la parte financiera, y digamos, pues es importante que la ciudadanía sepa qué es lo que apreciamos los economistas realmente, que no hemos leído en libros, que no hemos leído, digamos, en textos, y que vivimos las realidades de Ecuador. Yo trabajé casi 30 años en el Banco Central, y de hecho, pues conozco, sé qué se debe hacer, cómo se debe manejar, y qué es lo que se debe ofrecer, y las posibilidades que se pueden tener de problemas financieros, problemas económicos. Así es, el primer eje precisamente del debate era el eje económico, y ahí primero salió no a la luz, sino como parte del debate de las preguntas, el tema de la reserva internacional. La candidata Luisa González habló de traer de las reservas internacionales 2.500 millones de dólares, creo que dijo, mientras que el candidato Noboa dijo que la reserva internacional sería el plan Z de su gobierno, siempre y cuando ya no existan más alternativas como para inyectar recursos. Contémosle a la gente esto de qué es la reserva internacional, de qué está compuesta, de qué tipo de recursos, qué se puede utilizar, qué no se puede utilizar, puede ser plan Z, es cuestión de decir traigo 2.500 millones. ¿Qué es la reserva internacional, economista? Bueno, la Reserva Monetaria Internacional está compuesta fundamentalmente por la reserva en oro, moneda extranjera, digamos, depósitos del Seguro Social, depósitos de los gobiernos seccionales, los bancos y fundamentalmente el encaje bancario. Es un 70% los depósitos que hacemos nosotros, todos los ecuatorianos, toda la ciudadanía, hacemos en los bancos, ¿no? Porque todos trabajamos con los bancos. Por supuesto. Sobre todo ahora con la inseguridad, nadie puede meter en la casa el dinero, ¿no? Entonces, y ahora hay mucha facilidad a través del dinero electrónico, digamos. Usted tiene tarjeta de débito, de crédito, poca gente utiliza ya efectivo, que es bueno, ¿no? Porque hay mayor seguridad. Lo delicado aquí es decir, digamos, libremente, voy a tomar 2.500 millones de los depósitos de la gente que tiene, digamos, confianza en el sistema financiero, en el sistema bancario. ¿Cuánto es la reserva internacional? La reserva está este rato en 7.500 millones. Sube y baja. Es un 40% casi los 2.500 millones, ¿no? Así es, ¿no? O sea, bueno, es fácil decir, pero realmente hay legislación pertinente de que no se puede nomás hacer eso, ¿no? Además, es muy riesgoso, no solo para la economía, sino para la dolarización. La gente que nos escucha a nosotros, que no somos políticos, de hecho va a tener precaución y va a estar atentos a lo que pase el 15 de octubre. Y yo y toda mi familia tendrá que sacar el dinero, no a Panamá, pero sí a Colombia, sí a Perú, que es más fácil, ¿no? Y obviamente hay mucha facilidad a través de bancos que tienen ya sucursales, son ecuatorianos y tienen sucursales en Colombia, tienen sucursales en Perú, en Panamá, en Francia, en Chile, en Argentina, en España y todo por la migración. Entonces es muy fácil hacer una transferencia. Lo grave es
que podemos desdolarizar la economía, y eso sí sería, ecuatorianos que me están escuchando, gente de bien, por favor, pensar bien en esta amenaza, porque es una amenaza, es decir, voy a tomar, pero así, es una declaración muy suelta de hueso, como se dice vulgarmente, voy a tomar 2.500 millones de la reserva. Es como si fueran a su banco o los vacunadores le dicen, usted me da tanto, o si no le quitamos su dinero, o le chantajeamos, o hasta le podemos amenazar de Será muerte. lo uno con el fin de obtener lo otro, entendiendo, Leroy, que usted dice que esto nos puede llevar a desdolarizar. Ellos están diciendo, no vamos a desdolarizar, a pesar de las múltiples declaraciones que da su candidato a vicepresidencial en el Grupo de Puebla, sí. ¿no? Y claro, pero puede ser... No tenemos de dónde recursos, tomamos de la Reserva Internacional y después decimos, ¿saben qué? No nos queda otra que desdolarizar porque no tenemos recursos. Lo uno esa a es lo la intención, otro. no, es vinculante, lamentablemente. El momento en que se tome el dinero en esa cantidad de la Reserva Monetaria Internacional, que es fluctuante, ¿no? Hoy por suerte está sobre los 6.000 millones, pero hace día estaba en casi 4.000 millones, porque el gerente del Banco Central hizo un desembolso grande por el pago de la deuda externa. Y hasta que el Ministerio de Finanzas reponga eso a través de otro crédito internacional, entonces la reserva bajó un poco, pero este rato está en niveles normales, que son 6.000 millones. Pero si de eso se toma 2.500 millones, caramba, es un 40% más o menos, pues no, y los bancos van a sentirse afectados. Y la gente, pues ahora a través de las comunicaciones, va a darse cuenta de que está en riesgo sus dólares y va a retirar nomás, ¿no? Y ahí viene el gran problema en el sistema financiero, en el sistema bancario. Deja de haber liquidez, deja de haber crédito, corre en alto riesgo, digamos, la dolarización, porque no va a haber dólares, ¿no? A veces los economistas muy ticuyos hablamos en difícil, ¿no? Pero es muy fácil decir, y espero que quienes me están mirando y escuchando, retirar los dólares de la Reserva Monetaria, están retirando sus depósitos, están quitándole su dinero. Eso es real, no es invento, pero ¿Para que vayan a dónde? La señora, al gasto público. Al gasto público. O sea, a la gasto corrupción corriente. seguramente, porque claro, Vea, no, termina ahí, ¿no? No, digamos, como comencé diciendo la entrevista, no hemos leído en libros, no, hemos vivido. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está prófugo el señor Correa, no? Entonces, de hecho, pues, ¿qué esperamos nosotros? Hay gente que realmente es fanática, ha recibido muchos beneficios de ese gobierno y obviamente es un 30%, que de una o de otra manera están vinculados y esperan pues recibir más, ¿no? Vamos por más. Pero los ecuatorianos, digamos que son conscientes, que somos racionales, veremos la mejor opción, ¿no? No puede ser la más sobresaliente, pero sí la mejor y que busquemos paz para el país, ¿no? Busquemos tranquilidad. Y no solamente es la inseguridad, que la policía no se da abasto, también hay inseguridad económica, ¿no? ¿Por qué hay tanto desempleo? Porque nadie quiere venir. Escuchando este tipo de declaración, ¿qué tipo de inversión va a venir? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesuceso. Son muchísimas las preguntas que me han hecho sobre los negocios populares y los emprendedores, sobre las retenciones que debían realizar desde el mes de julio sobre ciertos pagos, aun cuando no han sido designados agentes de retención. Como todos saben, los agentes de retención hoy son designados por el Servicio de Rentas Internos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el Servicio de Rentas Internas es quien designa hoy los agentes de retención conforme el artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 91, numeral 1 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Esto de acuerdo a las últimas reformas que ha tenido nuestra normativa fiscal. Sin embargo, en el aspecto del impuesto a la renta,
El artículo 92, numeral 2 del reglamento de aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, específicamente en lo relacionado al impuesto a la renta, existen ciertos rubros sobre los cuales se debe retener aun cuando no seamos agentes de retención designados. A partir del decreto 742 que se envió por el presidente de la República a la Corte Constitucional con la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno por la LEFAN, es importantísimo que se reformó la Ley de Régimen Tributario Interno y se incorporó el artículo 97.10 sobre las retenciones en el régimen RIMPE. En ese artículo se faculta, escúcheme por favor, a los emprendedores y sobre todo a los negocios populares para retener, esto es sumamente nuevo, a los negocios populares para retener en ciertos pagos nada más que estén estipulados en el artículo 92, numeral 2 del reglamento de la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Tales pagos como, por ejemplo, cuando usted tenga empleados en relación de dependencia o pagos al exterior, o cuando utilice liquidaciones de compras y servicios para soportar dichos pagos, o cuando usted esté pagando dividendos, o cuando usted tenga venta de acciones. Esto es muy importante porque me han hecho muchas preguntas, como por ejemplo, ¿desde cuándo se tenía que aplicar dicha reforma? Dicha reforma se tenía que aplicar desde el mes de julio. Esto incluso se ratifica con la expedición del decreto 876, que es la reforma al reglamento fiscal por la LEFAN. Y ahí se ratifica, lógicamente, que los negocios populares sí son agentes de retención, pero solo en este tipo de pagos. Y este tipo de pagos están estipulados, le vuelvo a ratificar, en el artículo 92, numeral 2 del reglamento de aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. En otros pagos, los negocios populares no son agentes de retención porque no son designados por el Servicio de Rentas Internas. Ejemplo, si un negocio popular, que acuérdese que solo son personas naturales, tuvieran un empleado y ese empleado tuviera, hablemos, remuneraciones sujetas a retención en la fuente, pues definitivamente este sería sujeto a esta retención y tendría que hacerla esta retención de acuerdo a este artículo mencionado en la normativa fiscal del artículo 92, numeral 2 del reglamento de aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Lo más importante es que se recuerde que esta normativa tenía que haber sido aplicada desde el mes de julio. ¿Por qué? Porque el decreto 742, su aplicabilidad fue con dictamen favorable en el mes de junio por la Corte Constitucional. Por lo tanto, su aplicabilidad entró en plena vigencia en el mes de julio. Esto es muy importante porque el artículo 97.10 de retenciones en el régimen RIMPE se incorporó como tal en el decreto 742 a nuestra Ley de Régimen Tributario Interno. Estas son muchas de las preguntas repetitivas que me han venido realizando los contribuyentes, pero sobre todo las personas naturales del régimen RIMPE, negocio popular. Adicionalmente, otras de las preguntas que me han venido realizando es si las personas naturales denominadas negocios populares dentro del régimen RIMPE pueden tener notas de venta o facturación electrónica. Ellas pueden tener o notas de venta o facturación electrónica. ¿Y desde cuándo? Desde el mes de julio. Y adicionalmente, ellas desde el mes de julio deben facturar o, de esta vez importantísima,
con notas de venta o facturación electrónica con tarifa cero de IVA, la venta de sus bienes o de sus servicios o de sus derechos. ¿Por qué? Porque así lo establece la reforma fiscal por la LEFAM, esta ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar. Es decir, que ellas venden con tarifa cero de IVA. Por lo tanto, quienes compremos sus bienes o sus servicios no tenemos derecho a crédito tributario. Y esto es muy importante que tomemos en cuenta, que a partir del mes de julio no tenemos la obligación de realizar lo que hacíamos hasta el mes de junio, la liquidación de compras de bienes y servicios. Adicionalmente, es muy importante que sepamos que en días pasados nosotros tuvimos que actualizarnos porque el presidente de la República emitió el decreto 876 con la reforma al reglamento fiscal también por la LEFAM. Y esto es importante porque cuando sale una reforma a la ley tributaria, por principio legal tiene que reformarse el reglamento fiscal. Y es muy importante que nos actualicemos tanto en la reforma legal como en la reforma reglamentaria para poder aplicar de manera lógica, congruente también la ley como el reglamento. Y recordemos que en este decreto 742 no solo se reformó el régimen RIMPE, sino también la rebaja por uso de gastos personales, se incorporó el impuesto único a los pronósticos deportivos, también es importante que se reformó un artículo muy importante del Código Tributario y algo que es importante, no se olvide que se reformó en este decreto 876 del reglamento la nueva fecha para la presentación de las declaraciones de los contribuyentes especiales. Ya no es el 9, sino el día 11. Soy su amiga Cristina Trujillo y como siempre le voy a mantener súper capacitado. Global Hoy con Alan Carney. Reunificación. Tire abajo ese muro, señor Gorbachov, fue la frase que el presidente Reagan dirigiera a su contraparte soviética, el reformista secretario general Mikhail Gorbachov, en junio de 1987, en una visita a la ciudad de Berlín, la histórica capital de Alemania, que tras la derrota del Tercer Reich quedara dividida entre los vencedores, al igual que el resto de Alemania. En la zona de ocupación soviética, Rusia creó un estado satélite imponiendo un régimen autoritario bajo su absoluta dependencia, como hizo con los otros países de la Europa Oriental que tuvieron la suerte de pasar de una dictadura fascista a la soviética prácticamente de un día a otro. El imperio soviético que emergió tras la Segunda Guerra Mundial incluía a Polonia, Rumania, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia y, claro, Alemania Oriental. Prácticamente en todos ellos, la omnipresencia soviética sería motivo de resistencia. En Alemania Oriental, en 1953, se produce una importante rebelión ciudadana que es reprimida con la histórica brutalidad soviética, que no duda en lanzar sus blindados y tropas contra la población civil desarmada. La lección es aprendida y el régimen títere se convierte paulatinamente en el modelo perfecto del Estado represivo, con la creación de la Stasi, la muy temida policía secreta del régimen, un sofisticado aparato de vigilancia e intimidación con millares de informantes, forzados o no, dedicados a espiar a sus familiares y amigos a cambio de unas pitanzas únicamente explicables en un régimen de escasez o por amenazas y chantaje. Silenciosamente, la población resuelve, sin hablarse, que ante la represión y la opresión a las que no pueden enfrentar por ningún medio, pues ha quedado demostrado durante la revuelta el carácter inhumano e indiferente ante la muerte de cientos o miles de civiles del Estado soviético, hacer lo único que le queda, irse,
Poco a poco, durante años, miles de familias abandonan sus casas y con las pocas pertenencias que pueden llevarse, se dirigen al oeste, a la Alemania occidental, en busca de un futuro en libertad. Cerca de 3 millones de alemanes votan con los pies, marchándose de un medio que no ofrece oportunidades ni esperanza. La respuesta soviética es característica del etos que una larga historia de servidumbre y opresión han generado. El etos del presidio, del campo de concentración, del gulag, siempre presentes en el alma rusa y exacerbados durante los tenebrosos años del estalinismo. En 1961, tras el éxodo de millones de alemanes orientales al oeste, la Unión Soviética resuelve aplicar su know-how de alcaide, levantando una frontera de alambradas, torres de vigilancia, campos minados, ametralladoras, guardias y perros feroces. Su solución es, en efecto, levantar un campo de concentración del tamaño de un país. En la dividida Berlín, la medida es más extrema, pues se levanta un muro que parte a la ciudad en dos, cortando calles, parques y casas, separando permanentemente a familiares y amistades que ya no podrán verse más. Tengo aún el recuerdo de la consternación y la tristeza de mis profesoras en el colegio alemán en primer grado, cuando había ya quedado consumada la división física de una ciudad y un país, y la duda de si, alguna vez, podrían volver a ver a sus parientes. El exhorto del presidente Reagan llegó en el momento oportuno. La degradación a la que el imperio soviético había llegado era ya muy evidente. Empantanada en Afganistán con su economía cada vez peor, la posibilidad de otros frentes en Europa Oriental, como en el pasado en Hungría o en Checoslovaquia, o en una Polonia cada vez más lejana, quedaba descartada. 2 años más tarde, otra vez en un no hablado acuerdo, los ciudadanos a uno y otro lado del infame muro, con martillos y picos, se lanzaron a la grata tarea de tirarlo abajo, entre el desconcierto de guardias y de perros, que carentes ya de instrucciones de un gobierno que rápidamente se licuó, se las veían con una situación inédita. Uniformes e identidades del antiguo Estado desaparecen, pues identifican a los verdugos de un país y se vuelven símbolos de vergüenza. Las fuerzas de ocupación soviéticas quedan totalmente aisladas, lo que determina su retiro. Finalmente, tras 4 años de compleja transición, se produce la reunificación de Alemania, cerrándose un capítulo penoso en su historia y en la europea. Se celebraron hace 2 días los 30 años de este evento, que indudablemente significó, por su coincidencia unos meses más tarde con la disolución de la Unión Soviética, una eventualidad pocas veces vista en la historia. Muchas veces resulta curioso observar estas confluencias y hasta coincidencias en la historia. Dentro de un marco de 3 meses, el Estado derrotado de la Segunda Guerra Mundial, fragmentado y dividido por muros y fronteras internas, se reunifica y se lanza a un esfuerzo gigantesco por llevar a la Alemania Oriental a la prosperidad y al nivel de vida de la occidental tras casi 50 años de ocupación y depredación. Mientras tanto, la Unión Soviética, una de las vencedoras de la guerra, la que incorporó a su imperio a media Europa y la mantuvo sujeta con mano de hierro durante 50 años, se disuelve tras la bancarrota moral y económica más colosal que se haya visto. La enorme tarea de traer al presente un país que por la ocupación soviética poco menos que se quedó congelado en el tiempo, para nada ha sido sencilla y dista mucho de haber concluido. No hay cómo olvidar que no solo hablamos de 50 años de ocupación soviética, con las consecuencias que los autoritarismos causan en la mentalidad de la gente,
la apatía, el miedo de asumir iniciativas, ese no hacer para evitarse problemas, es posiblemente la tara más perniciosa que estos regímenes generan, sino también de los 12 años bajo el nacionalsocialismo tan autoritario y cerrado como el comunismo. Son 60 años, de 1933 hasta 1993, donde una cosmovisión de la naturaleza descrita ha sido la dominante en la formación de la sociedad. Cambiar el chip del recelo, de la sospecha, de la falta de ambición, es un proceso que ha demandado muchos años y que no concluye todavía. Nuevamente, sin embargo, el contraste entre los dos mundos tras 30 años de unificación por un lado, de disolución por el otro, no deja de ser impresionante. Mientras Alemania se transforma en la locomotora de Europa y se convierte en la quinta economía del mundo, Rusia continúa marchando en su pasado de represión y opresión, aferrada a sus visiones imperiales de conquista y agresión, tal vez sin percatarse del creciente retraso, el resultado inevitable del inmovilismo. Que esa unificación que hoy recordamos sea cada día mejor y se extienda al ámbito al que corresponde, al de una Europa unida y fuerte, heredera de las mejores tradiciones de la cultura occidental, la libertad, los derechos humanos y la democracia. Muchas gracias. Editorial. Señor Daniel Noboa Asín, editorial de Simón Espinosa Cordero. Muy estimado señor candidato, con firmeza he manifestado que su candidatura significa la esperanza escondida en medio de la desesperanza. El votar por usted el 15 de octubre no representará la reiterada derrota cívica y moral de elegir al menos malo, sino el optar por una luz prometedora dentro de esta vida sin ventanas en la que vivimos, sin la indispensable previsión de que existe el día de mañana. Sin embargo, señor Noboa, el que estemos esperanzados no quiere decir que las circunstancias trágicas de la nación hayan cambiado. Nos hemos convertido en autómatas fabricados por la cultura del dinero fácil, maldición terrible si no volvemos a las raíces de nuestra propia humanidad. El destino de la nación agoniza por la mortal enfermedad del populismo, la ignorancia de la ley y de la proclamación del delito como derecho civil y del crimen como dimensión política. Si la realidad nos califica de narcoestado, es porque el Estado de Derecho y la República y la democracia, líneas maestras de nuestra historia, han fracasado. Indispensable, pues, intentar su restauración a partir de un verdadero proyecto político que signifique la sólida base de la permanencia histórica de la patria y no solamente un plan de gobierno que es coyuntural y, por tanto, temporal. El Estado moderno, señor Noboa, es una construcción inductiva que parte de una constitución que es lo principal, no de un plan de gobierno que es lo accesorio. El proyecto político que la patria reclama con urgencia es el cambio de constitución. La única posibilidad de cambio que existe en las normas constitucionales vigentes está dada en el artículo 444, que significa hacerlo a través de una Asamblea Nacional Constituyente. No obstante, esta obliga a apelar a la imprudencia suicida de beber de la misma sopa tóxica populista que en 2008 nos trajo a esta desventura. Las alternativas de reformas o enmiendas han demostrado ser recursos perfectamente inútiles y de complejo trámite, razones por las que se llaman candados. Sin embargo, el derecho no se agota en la norma escrita, que es apenas uno de sus contenidos. Recurriendo al principio universal, las cosas en derecho se deshacen como se hacen, y partiendo de la disposición final del Código Político vigente que dice: esta Constitución, aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano,
entrará en vigencia el día de su publicación en el registro oficial, y de la disposición que deroga la Constitución de 1998, el mismo soberano o poder constituyente que es el pueblo ecuatoriano puede desandar este camino, derogando la del 2008 y reponiendo la vigencia de la de 1998, mediante la poderosa facultad constitucional concedida al presidente de la República en el artículo 104.2, que es la consulta popular. Así lo pensó y anunció ese gran patriota don Fernando Villavicencio. Ayer lloramos al mártir de la gente buena, ahora queremos honrar en usted al héroe que continúe su hoja de ruta y su línea de tiempo. Para este hecho tan trascendental no se necesita sino de una pregunta que recabe de la voluntad soberana el cambio de constituciones y la aprobación del régimen respectivo de transición institucional y jurídico que se diseñe para consagrar los derechos y garantías adquiridos. Con el mayor de mis respetos y consideraciones, Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. Nobel de Química, 3 laureados por el descubrimiento y la síntesis de puntos cuánticos. El premio Nobel de Química ha sido concedido al francés Moungi Bawendi, al estadounidense Louis Brass y al ruso Alexei Ekimov por su descubrimiento y síntesis de los puntos cuánticos. Se trata de diminutos nanocristales en los que se confinan electrones, lo que afecta al modo en que liberan luz. A grandes rasgos, en estudios independientes, Ekimov y Brass lograron sintetizar puntos cuánticos. Bawendi revolucionó su producción. Today we see commercial applications, for example, in TV screens, where quantum dots are used to produce the RGB colors that make up every pixel. We see them in illumination sources where the LED light, the blue LED light, gets converted into a light that is perceived as pleasant by humans. It's also used widely in biomedical imaging, in this particular example, to visualize the vascular system of a tumor. Los nombres de los ganadores fueron enviados por error en una nota de prensa. Los premios Nobel están dotados en efectivo de 11 millones de coronas suecas, 1 millón de euros. Crisis en la Cámara de Representantes de Estados Unidos pone en riesgo acuerdos de presupuesto. Sin un líder y con una crisis institucional sin precedentes, la Cámara de Representantes se enfrenta a un mayor desafío: llegar a un acuerdo bipartidista que permita la adjudicación del presupuesto nacional. Una discusión complicada que tiene fecha límite, el 17 de noviembre. Si decimos que vamos a tener un presupuesto, estaremos en desacuerdo sobre los números. Ambas partes lo estarán. Pero eso es digno de un debate. Decimos que vamos a tener un presupuesto, necesitamos tenerlo. De no llegar a un acuerdo, en 6 semanas se podrían paralizar las funciones del gobierno por falta de financiamiento del Congreso, lo que dejaría a millones de empleados públicos sin salario e impactaría desde el funcionamiento de agencias federales hasta las operaciones fronterizas. Necesitaremos bipartidismo para mantener abierto el gobierno. Lo necesitaremos para finalizar el proceso de asignación de fondos. El papel del líder es vital en ese proceso, ya que cumple funciones de intermediador entre los dos partidos y entre las dos cámaras del Congreso. Pero las evidentes divisiones en la bancada republicana podrían hacer más difícil tanto la elección del nuevo líder como la asignación de fondos. El presidente Joe Biden alertó que los desafíos urgentes que enfrenta el país no pueden esperar y abogó por una elección expedita del presidente del Congreso. Sabemos lo que tenemos que hacer y debemos hacerlo de manera rápida. Necesitamos cambiar el ambiente venenoso en Washington. Sabemos que tenemos fuertes desacuerdos, pero tenemos que dejar de vernos como enemigos. Una de las principales controversias en el tema del presupuesto sigue siendo la solicitud de la Casa Blanca de $24 mil millones adicionales para asistencia militar a Ucrania, algo que rechaza a un grupo del ala más conservadora del Partido Republicano. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida,
y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud,
cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.